Muy buenas tardes a todas y todos. Quisiera comenzar saludando cordialmente a las autoridades de nuestra universidad, a las y los docentes que hoy nos acompañan y muy especialmente a nuestros estudiantes de posgrado, quienes son parte fundamental de este espacio académico. Es para nosotros un verdadero honor dar inicio a esta clase magistral titulada Innovación Educativa e Inteligencia Artificial, Horizontes para el Futuro de la Educación, que será dictada por la profesora Soledad Ramírez Montoya, a quien agradecemos sinceramente su disposición a compartir con nosotros su experiencia y reflexiones sobre un tema de tanta relevancia. Hoy la educación superior se encuentra en un momento especialmente desafiante y al mismo tiempo lleno de posibilidades. Los cambios tecnológicos, sociales y culturales que estamos viviendo nos invitan a revisar nuestras prácticas y nuestras formas de enseñar, y también la manera en que entendemos el aprendizaje. En este contexto, la innovación educativa deja de ser algo opcional y pasa a ser una necesidad. Dentro de este escenario, la inteligencia artificial emerge como un elemento clave, no solo por las herramientas que pone a nuestra disposición, sino también por las preguntas que abre sobre el rol docente, la formación de los estudiantes y la producción de conocimiento. Para quienes cursan estudios de posgrado, este es un tema particularmente relevante, porque implica desarrollar una mirada crítica y reflexiva sobre los contextos en el que se desempeñarán profesionalmente y académicamente. Para los docentes universitarios, representa a su vez una invitación a repensar sus prácticas, incorporando nuevas perspectivas sin perder de vista el sentido formativo y ético de la educación. En este marco, esta clase magistral nos ofrece una valiosa oportunidad para detenernos, reflexionar y proyectar juntos los desafíos y posibilidades que enfrenta hoy la educación superior. Y para dar inicio a esta instancia, quiero presentar a quien hoy nos acompaña. La profesora María Soledad Ramírez Montoya es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, profesora investigadora senior y miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores de México. Actualmente se desempeña como Chair UNESCO e ICDE del Movimiento de Educación Abierta para América Latina, desde donde impulsa redes de formación e investigación orientadas a promover el acceso equitativo al aprendizaje y fortalecer una educación de calidad para todos. Cuenta con una amplia trayectoria docente en todos los niveles educativos, así como en la formación de profesores, destacándose como una referente en innovación y en la formación de agentes de cambio en educación. Asimismo, lidera grupos de investigación y proyectos innovadores vinculados a la educación y ciencia abierta, tecnologías 5.0 y la colaboración intersectorial con un fuerte énfasis en el desarrollo sostenible. Dejo con ustedes entonces a la profesora María Soledad Ramírez Montoya. Muchas gracias. Muchas gracias por esta honorable invitación. Es para mí un gusto enorme estar en esta maravillosa universidad, ahora en la distancia y espero que dentro de poco se nos haga ya de manera presencial. Ese sería para mí un gusto, un honor gigante. Bueno, pues aquí nos han dado todo un bagaje en la introducción de lo que significa el referente del tema de la innovación y la inteligencia artificial en el marco de los cambios que se configuran para los procesos educativos y precisamente para el magíster, pues es como una luz, es una luz que alumbra sobre nuevos caminos que nosotros podemos retomar. Y es así donde doy inicio a la presentación. Esta presentación está disponible para ustedes en el último slide, en la última pantalla. Van a poder ustedes visualizarla y descargarla. El tema que hemos configurado precisamente para hablar hoy es sobre la innovación educativa y la inteligencia artificial en estos horizontes que se configuran para el presente y el futuro de la educación. La Universidad Gabriela Mistral se distingue por estos cambios, estas luces que hay en la búsqueda de las nuevas posibilidades y en especial el magíster en docencia para la educación superior, pues se encuentra en este marco una amplia variedad donde puede incidir. Y es así donde les traigo una fotografía de México. Esto es en el noroeste de México, en la península de Baja California. Están unos viñedos maravillosos como los que tienen ustedes en Chile, que me fascinan, me encantan. Y en este viñedo del Valle de Guadalupe tomé esta fotografía hace 2 meses y en esa vislumbré en lo que vemos en el reflejo
Y desde la misma manera que el resplandor en el cielo nos presenta esas luces en el horizonte, de igual forma, la innovación educativa puede encontrar destellos en las oportunidades que nos da la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos ubicarlos en el presente y en el futuro de la educación? Esa es la invitación que hoy les traigo a través de estas palabras, reflexiones y experiencias que les voy a compartir, como para que juntos encontremos esos destellos y esas oportunidades que nos puede dar la inteligencia artificial. En la agenda voy a tocar 4 puntos y en estos puntos me voy a ir moviendo desde el marco de la inteligencia artificial en el ámbito de la innovación educativa, pasando por una invitación a pensar en un futuro de la educación para todos y luego una arquitectura, una nueva metodología sobre arquitectura de horizontes para un futuro compartido. Finalmente, les voy a hacer unas invitaciones abiertas para encontrarnos en el mundo y también en oportunidades que tenemos para la educación y la investigación. En el primer punto de la inteligencia artificial a la innovación educativa, pues quiero traer unas reflexiones de lo que significa la inteligencia artificial y los desarrollos que se han dado en los últimos años, pero en especial en los últimos 2, 3 años, que ha tenido un auge muy, muy fuerte. Y vemos a través de este informe que se reveló que todavía 1 de cada 3 respuestas que nos dan los chatbots de la inteligencia artificial son falsas. Y en estas alucinaciones que sabemos que tienen los sistemas, las posibilidades de inteligencia artificial, pues tenemos que este estudio evaluó el desempeño de 10 asistentes, los más conocidos, entre los que se encuentran los de OpenAI, Meta, Google, entre otros, los que usamos normalmente nosotros ya casi en nuestra vida cotidiana. Y entonces vemos el nivel de alucinación que todavía tienen cuando le hacemos una pregunta. Y eso es muy importante que nosotros lo conozcamos en el ámbito educativo, como estudiantes, como profesores, como tomadores de decisiones, para irnos todavía con digamos, cuidado al hacer uso de estas potencialidades. Y tenemos entonces este parámetro de cuáles son las que más alucinan y las que menos alucinan hasta este momento. También quiero traer aquí como un paraguas el hecho de que estas alucinaciones, las grandes empresas todavía no pasan el examen de otorgarnos datos fidedignos, confiables, que nosotros podemos estar utilizando. Y este termómetro de seguridad en la IA, estas grandes empresas, pues encontramos que hay muchos riesgos todavía que se están dando y que nosotros tenemos que saberlo. En estos riesgos están los dominios de seguridad que pasan por la gobernanza, la transparencia, la respuesta, la fiabilidad de los datos y hasta el hoy por hoy, ninguna de las compañías alcanza un nivel alto de seguridad. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos muy presente para lo que nosotros estamos haciendo, formándonos de manera personal y también cuando formamos a nuestros estudiantes a partir también de usar las diferentes herramientas. Este termómetro pues nos alerta mucho sobre ello. Y entonces, en este devenir, pues, ¿qué tenemos nosotros, los estudiantes, los profesores, en cuanto a herramientas para usar en IA? Son una cantidad impresionante y ustedes las tienen aquí disponible, todo lo que podemos ir encontrando y que nos podemos ayudar de estas herramientas para buscar esas como opciones, oportunidades, pero sabiendo muy bien que todavía falta mucho para que dejen de alucinar y que nos proporcionen datos muy confiables. Entonces, a través de todas estas posibilidades que vemos aquí, nosotros tenemos pues un gran abanico para seleccionar, para incursionar y para seguir buscando aquellos que nos dan mayores posibilidades. Bien,
Otra de las alertas que me gustaría hoy compartir es que cuando OpenAI lanzó el ChatGPT, el 5.2, pues no fue casualidad el tiempo en que lo lanzó, porque en ese momento Gemini 3 empezó a destacar y a subir mucho en los rankings públicos. Y entonces es ahí cuando rápidamente OpenAI lanzó un modo urgencia, un código rojo para acelerar el siguiente salto, y es cuando saca el 5.2. La lectura, pues es clara, ya no es quién impresiona en demo, sino por quién se queda con el lugar número uno en la vida real. Y entonces, aunque nosotros no seamos muy tecnológicos, muy tech, cuando estos gigantes aceleran los lanzamientos de las competencias, nosotros tenemos que ser muy conscientes de que en nuestra forma de trabajar con ellas también está haciendo un cambio más rápido de lo que nosotros imaginamos. Y el verdadero diferencial no va a ser quién usa la IA, sino quién la sabe usar de una manera más adecuada, fidedigna, válida y éticamente responsable para tomar las decisiones que nosotros hagamos con ello. Entonces, desde esa perspectiva, es que les quiero compartir luces en nuestro horizonte, aquello que nosotros podemos utilizar tanto siendo estudiantes como siendo docentes. En estas luces tenemos las posibilidades que nos da hacia los profesores. En la UNESCO, desde hace 2 años, pero de manera muy acelerada del año pasado a hoy, se están llevando a cabo muchos acuerdos a nivel mundial sobre las recomendaciones que se nos da para usar la inteligencia artificial y en especial han sacado unos marcos de referencia que son muy útiles para nosotros. Aquí les invito a que lo exploren. Estos marcos de los cuales voy a hacer yo referencia está en varios idiomas, está en español, en inglés, en chino. Hace poco di una conferencia en Arabia, en Emiratos Árabes Unidos, donde estaba realizando una estancia hasta hace unos días. Y ahí también les dije que estos marcos de referencia estaban en árabe. Así que les invito a contemplarlos, a leerlos, a profundizar en ellos. Porque estos marcos de competencia en especial, voy a entrar a hablar del marco de competencias para los docentes en materia de la inteligencia artificial. Este marco de competencia es un impulso, fue desarrollado por los países miembros, por expertos, como un impulso para el desarrollo profesional del aprendizaje a lo largo de la vida para nosotros los docentes. Y en este nos invitan a contemplar una formación en inteligencia artificial y en competencias para la inteligencia artificial que nos permita estar mejor preparados para minimizar los riesgos que puede haber a través de nuestro quehacer docente en cuanto a la incidencia que se pueda tener con los alumnos y con la sociedad. Y este marco tiene unas competencias muy, muy centrales, muy básicas. Son 5. La primera de ellas que nos invita a los docentes a incursionar es precisamente de pensar siempre centrado en el ser humano. Y en este centro del ser humano, nosotros se nos forma a través de este marco hacia tener la acción humana, la rendición de cuentas y la responsabilidad social como un elemento clave en nuestro devenir docente, en nuestro devenir profesional como pedagogos. También en el otro ámbito de competencia, otra de las competencias que enfatiza mucho es la ética en la inteligencia artificial, con los principios y un uso responsable para su uso en los diferentes diseños e implementaciones que hagamos en nuestros escenarios educativos. Otra de las competencias habla de los fundamentos y las aplicaciones de la IA con la capacidad para crear y usar la IA a través de las trayectorias de formación que impulsemos para el aprendizaje en nuestros estudiantes. Otra competencia habla sobre la pedagogía de la inteligencia artificial y en esa pedagogía es aquí donde entra muy fuerte lo que hoy les estoy invitando a compartir, que son luces de innovación al usar los métodos y estrategias de enseñanza-aprendizaje
para venir a incorporarlos a los diseños y a las experiencias que tenemos con nuestros estudiantes. Y finalmente, otra de las competencias que se desarrolla mucho es para el desarrollo profesional, para impulsar acciones de lifelong learning, del aprendizaje a lo largo de la vida, para nosotros como profesionales de la educación. Este marco de las competencias de los docentes viene de una manera muy digerida como en 3 niveles de progresión en las competencias que pasan por adquirir, profundizar y crear. Entonces, en esos 3 niveles nos dan ideas en cada uno de los ámbitos de las competencias, nos dan unas ideas muy claras sobre metas curriculares, objetivos de aprendizaje que nosotros podemos estar trabajando con nuestros estudiantes. Entonces, este es uno de los marcos bien importantes para contemplar y para leer nosotros en nuestra formación. Otro de los marcos va dirigida precisamente a los estudiantes. En este marco de competencia para los estudiantes, este marco fue diseñado para orientar a los responsables políticos, a los educadores y a los encargados de diseñar planes educativos para enseñar a los estudiantes en el uso seguro y ético de la inteligencia artificial. En este uso seguro para los estudiantes, también hay competencias, como fue en el caso de los docentes. Aquí se enmarcan 4 competencias. Una de ellas es una forma de pensar centrada en el estudiante y precisamente es para incentivar a los alumnos a comprender y hacer valer su capacidad en la acción del uso de la inteligencia artificial. Otra de las competencias hablan también sobre la ética para impulsar un uso responsable en el diseño y en prácticas seguras. En cuanto a las competencias de las técnicas y aplicación de la inteligencia artificial, es para impulsar conocimientos y habilidades en el uso de la IA. Y finalmente, la competencia del diseño de sistemas de IA es para fomentar, y esto es bien importante para todos nosotros, fomentar a través de la IA la resolución de los problemas, la creatividad y el pensamiento de diseño. Entonces, estos marcos para los estudiantes están pensados para los estudiantes en todos los niveles educativos. Y es ahí donde nosotros, de acuerdo en el ámbito y nivel educativo donde nos desempeñemos, podemos hacer niveles de progresión desde la comprensión, pasando por la aplicación y la creación, y también nos dan esas ideas en cada una de las competencias para tener metas curriculares y métodos pedagógicos que nos sugieren para ese impulso. Entonces, en especial estos 2 marcos son lectura obligatoria para cada uno de nosotros que estamos en el ámbito de la educación. Y en el magíster en especial, pues constituye una herramienta muy importante. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en la innovación educativa con la inteligencia artificial, pues tampoco es de que sea la panacea que nos va a venir a resolver todos nuestros problemas. Y esta caricatura me gusta mucho porque dice, pues yo pienso que nosotros podríamos tener una solución a nuestros problemas. Y ahí estamos nosotros y veamos cómo el martillo, o sea, y los problemas que nosotros tenemos sobre la mesa, pues son de diferente tipo e índole. Y ese martillo, que sería la inteligencia artificial, pues no vendría a solucionarnos las diferentes temáticas de problemas que nosotros tenemos. Y es ahí donde entra nuestra capacidad para ver en dónde y cómo sería mejor un uso adecuado de la inteligencia artificial. Cuando hablamos de innovación educativa, cuando hablamos de este tema tan importante, sabemos que al hablar de innovación educativa podemos pensar en que toda innovación educativa es traer un ente nuevo para aplicarlo en alguno de los elementos del ámbito de los ambientes de aprendizaje y que al incorporarlo, este se va a ver modificado y mejorado en lo que se pretende llegar a impulsar.
Entonces, al hablar de innovación educativa, hablamos de cambio, hablamos de mejora, hablamos de proceso educativo. ¿Y qué podemos nosotros innovar? ¿Cómo se puede visualizar una innovación? Se puede visualizar de muchas formas. Y aquí con un colega muy querido, que es decano de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Sharjah, en Emiratos Árabes, escribimos sobre las diferentes maneras en que se puede ver reflejada la innovación educativa. Y ubicamos una clasificación que trae a nuevos procesos, nuevos productos, nuevos servicios o nuevo conocimiento. En cada uno de ellos hay ideas para traer a nuestro ámbito de la educación, a nuestro ambiente de aprendizaje, y entonces nosotros podemos llegar a incorporar organizaciones, métodos, tecnologías, atenciones, transformaciones, cogniciones diferentes de acuerdo a lo que nosotros queremos incorporar. Entonces, aquí traemos la idea sobre cómo podemos innovar en nuestros ambientes de aprendizaje, en qué queremos hacer un cambio de mejora y qué es lo que nosotros podemos hacer a través de ese cambio. Con estas ideas de innovación educativa es que cerramos el primer apartado de esta charla para entrar a un futuro de la educación para todos. Ahora les voy a invitar a pensar. Tenemos el parámetro de la inteligencia artificial, tenemos el paraguas de la innovación educativa, donde nosotros queremos hacer un cambio, y entonces, sabiendo que todavía en el hoy por hoy alucina mucho la inteligencia artificial, bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos entrar a incursionar para poder visualizar un futuro de la educación para todos? En este segundo punto, quiero hacer referencia a otro documento muy importante que también entiendo que puede ser una lectura muy interesante para el magíster, que es precisamente la invitación que nos hace UNESCO a partir de reimaginar juntos nuestros futuros. No hablan de un futuro, hablan de futuros. Y en esto nos hace una invitación para un contrato social de la educación. Ya desde el 2022 entra la inteligencia artificial como un elemento que nos invita a innovar los procesos de enseñanza-aprendizaje y aportar nuevos caminos y soluciones para el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 en el marco de la Agenda 2030, en donde nos invita muy fuertemente a pensar en posibilidades para la inclusión y para la equidad. Se habla ya en este documento sobre reimaginar una inteligencia artificial para todos como una promesa para innovar y para generar nuevos conocimientos. Entonces, este documento también es algo que les invito mucho a visualizar. Otro aspecto muy importante en el presente y en el futuro de la educación corresponde a la educación abierta. La educación abierta abarca prácticas de apertura y legalidad que están basadas en tecnologías abiertas con enfoques pedagógicos y con recursos educativos abiertos para favorecer ambientes de aprendizaje más flexibles. En este panorama de la educación abierta, pues nosotros tenemos muchas oportunidades para innovar, conectándonos con comunidades que están trabajando el tema de la innovación, de la educación abierta, los recursos abiertos, en compartir ideas, en realizar prácticas en conjunto, en hacer co-creación de nuevas posibilidades. Entonces, aquí también tenemos un margen muy amplio, y a través de un escrito que hicimos sobre los ecosistemas abiertos en el futuro de la educación, que lo tienen disponible también en abierto, ahí ofrecemos como varias posibilidades de qué significa hacer prácticas innovadoras de educación abierta. Cuando nos reunimos, los chefs UNESCO y los representantes de los países miembros de la ONU, en el ámbito de la educación abierta, trabajamos sobre unas recomendaciones que salieron en el 2019, y estas recomendaciones hacían énfasis en 5 de ellas muy importantes para impulsar ambientes innovadores. Una hacía referencia al desarrollo de capacidades, formación profesional para todos, elaboración de políticas de apoyo que impulsen nuevos caminos para la educación,
el acceso efectivo, inclusivo y equitativo para todos, y una que es muy importante en la educación y la ciencia abierta, el fomento de la creación de modelos de sostenibilidad y finalmente, pues la búsqueda como recomendación de la cooperación internacional. Y es aquí donde se abren a partir de cada una de estas recomendaciones luces para que nosotros podamos innovar en nuestros ambientes de aprendizaje y en nuestra formación. Posterior a esas recomendaciones, tuvimos una reunión en Dubái, ahora en el 2024, en donde se llevó a cabo el tercer Congreso de los Recursos Educativos Abiertos, y ahí seguimos trabajando sobre el impulso que esto se da para los ambientes de aprendizaje innovadores. Estas referencias van muy vinculadas con algo que se nos invita también mucho a pensar para incluir en nuestras prácticas sobre ciencia abierta. Por un lado, acabo de hablar un poco sobre la educación abierta y por otro lado tenemos a la ciencia abierta como un movimiento que pretende hacer accesible, eficiente y transparente el conocimiento para todos. Y es ahí donde a través de la ciencia abierta se hace un impulso para abrir los datos, abrir códigos, publicaciones, revisiones de tal manera que todos nos veamos beneficiados de los pilares de la ciencia abierta. Y así como en la educación abierta, también se ha llegado a ciertas recomendaciones para la ciencia abierta. Estas salieron en el año 2020 y aquí se parecen mucho a las de la educación abierta, pero traen unas diferenciadas. Por ejemplo, la primera de ellas es promover una definición común de qué significa ciencia abierta para cada una de las entidades, crear principios normativos, crear enfoques innovadores para impulsar la ciencia abierta y fomentar la cultura de la ciencia abierta, entre otros. Estas recomendaciones también son importantes para las instituciones y para los que nos dedicamos al ámbito de la educación para conocer de qué va y también las oportunidades que esto nos genera. Así pues, si hablamos de un ecosistema de conocimiento abierto, podemos unir la educación y la ciencia abierta como motores muy importantes para movilizar el acceso al conocimiento y poderlo acceder, utilizar, modificar y compartir con una apertura muy visionaria, operativa y legal que nos permita impulsar nuevas oportunidades para la educación y la ciencia abierta. Y aquí traemos pues algunos de estos elementos que pueden ser reconocimientos abiertos, tecnologías y software abierto, las licencias abiertas, los recursos educativos, los datos abiertos. Entonces, aquí tenemos más posibilidades para innovar y para vincular también con inteligencia artificial, como en esta referencia que hago a continuación sobre lo que nos dice la UNESCO sobre la AI en el futuro de la educación. Nos habla mucho de los dilemas, en las direcciones que esto tomaría, hace mucho hincapié en los riesgos y los riesgos para la equidad, la transparencia, la privacidad y la responsabilidad. También nos marca rutas sobre estrategias para la innovación y para la incorporación de AI en nuestras prácticas educativas y nos pide que sean inclusivas, adaptables y con una visión de futuro. Y desde esa perspectiva nos vuelve a hacer referencia a que centremos nuestros procesos en el ámbito educativo, en el ser humano, para mejorar las capacidades para la justicia social, la sostenibilidad y la dignidad. Entonces, estos marcos nos ayudan a tomar decisiones y a desarrollarnos intelectualmente para poder incidir en ellas y llegar hacia un uso más equitativo de la inclusión de la IA. Bien, entonces, en ese segundo punto, he compartido estas ideas del futuro de la educación para todos y en términos sintéticos les podría decir que lo que nos invita mucho la UNESCO a través de estos marcos regulatorios es a integrarlos como una estrategia global para desarrollar nuestras capacidades en todos los niveles educativos.
Y para contrarrestar la dependencia excesiva que podemos llegar a tener con inteligencia artificial, y nos hace un llamado a todos los países miembros de la ONU para desarrollar estrategias de inteligencia artificial inclusivas, éticas y con un valor muy centrado en el estudiante. Y con esta idea paso al tercer punto de la charla para compartirles una metodología muy nueva, muy innovadora sobre arquitectura de horizontes para un futuro compartido. Esta metodología va centrada mucho en manejar y trabajar con itinerarios para los horizontes en el futuro de la educación. Y entonces que nosotros vislumbremos cómo a través de la inteligencia artificial y en nuestro quehacer educativo podamos incorporar nuevas tecnologías, nuevos ecosistemas de formación inclusiva que nos permita construir escenarios, espacios formativos para nuestros estudiantes que vayan muy de la mano el impulso a la inclusión, a la equidad, a la justicia social y hacia la co-creación de nuevos procesos de formación. Y es ahí donde les presento la arquitectura de horizontes. La arquitectura de horizontes, ahora que está tan de moda, el que se visitó la luna y que regresaron los astronautas y demás, bueno, pues arquitectura de horizontes va en ese sentido, va en ver constelaciones que nos impulsen a través de 7 elementos el impulso hacia la creación de nuevos horizontes para la innovación. Y voy a ejemplificar cada uno de ellos para invitarte muy en especial a ti, a que vislumbres cómo podría ser tu arquitectura de horizontes. El primero de ellos parte tú de un legado. ¿Cuál es el legado que quieres dejar en este mundo? ¿Cómo quieres que se te recuerde de aquí a 15 y 20 años en este paso que tenemos momentáneo por la tierra? Entonces, ¿cuál es el legado? ¿Cuál es como tu misión y tu visión de lo que tú quieres dejar aquí? Aquí les comparto una foto de Monterrey, es la ciudad donde vivimos, esto es en el noreste de México, y cuando tú llegas a Monterrey, ves esas montañas de la Sierra Madre, y me recuerdan un poco a cuando vienes también por Santiago y ves esas maravillosas montañas de los Andes. Pues estas montañas de Sierra Madre, y ves esas nubes que cubren a la ciudad de Monterrey, bueno, pues son como momentos de reflexión muy propicios para pensar en un legado. En este momento yo les comparto mi legado. Mi legado va muy vinculado a cómo pasar por esta tierra y dejar algo para el futuro de la educación que incentive nuevas capacidades para la resolución de problemas como los que nos plantea la Agenda 2030 a través de una construcción interdisciplinar de redes académicas y de colaboración muy sustentadas en investigación para el desarrollo. Entonces, ese es mi legado. ¿Cuál sería tu legado en este caminar de la tierra? Cuando planteas arquitectura de horizontes, bueno, tienes ese gran sueño que es tu legado. Y tienes que pensar en qué contexto tú quieres incidir con tu legado. Y es ahí donde empiezas como a mapear en tu zona próxima, en tu ciudad, en tu comuna, en tu país, con otros países. Entonces, ¿en qué contexto tú vas a trabajar sobre ese legado? Y estas son algunas de las reflexiones que el legado que nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con la Cátedra UNESCO del Movimiento Educativo Abierto, pues tenemos incidencia ya en ese contexto de estos países. Entonces, ¿cuál es el contexto donde tú puedes incidir con tu legado? Y luego, Arquitectura de Horizontes te invita a pensar qué necesitas aprender para cumplir con tu legado. Y entonces, a lo largo de los 15 o 20 años que tú te planteas con tu legado, bueno, ¿cuáles son las lecturas de referencia que tienes que ir haciendo a través del tiempo para tener los aprendizajes que te permitan ir acompañado de una formación para ese legado? Y entonces, estas son algunas de las que he colocado como los aprendizajes propios que tengo que incentivar más para la clasificación, seguir aprendiendo de inteligencia artificial para poder incidir en este futuro de la educación que se está buscando. Bueno,
pues así a ti, ¿qué aprendizajes son los que tienes que ir cubriendo a lo largo del proyecto que tú te plantees en Arquitectura de Horizontes? ¿Y con qué comunidad? Esto es interesante, ¿con qué comunidad lo haces? Y aquí es donde entra muy fuerte cuáles son las personas, las redes con las que te vas a unir para impulsar, porque Arquitectura de Horizontes es una invitación en comunidad para impulsar nuevas acciones. No lo hace uno solo, sino construido en red, como lo dice esta figura, y mucha red del mundo para hacer ese impulso. Y aquí traigo unas fotografías de este enero, donde tuvimos el privilegio de que estuviera por aquí Kiyomi Matsumoto, como parte de esta comunidad donde estamos impulsando las nuevas iniciativas. Ahí compartimos en el Congreso del Instituto para el Futuro de la Educación en Monterrey. Es un congreso que se hace cada enero sobre innovación educativa y que les invito de manera muy especial a compartir porque es una experiencia maravillosa. Entonces, Arquitectura de Horizontes, así como plantea cuál es tu contexto, cuál es tu legado, es cuál es la comunidad con la que tú lo vas a impulsar. Otro de los elementos es a través de qué proyectos. Y a través de qué proyectos no significa que tu legado vas a hacer un solo proyecto, no. Vas a hacer proyectos cada año, cada 2 años, cada 3 años, como para llegar hacia ese legado. Algunos de los proyectos que estamos nosotros impulsando vienen muy de la mano con el gestar nuevas capacidades para todos en este ámbito de la educación y la ciencia abierta. Y es ahí donde hacemos estancias internacionales cada 2 años, como la que tuvimos en el 2025, y la siguiente será en el 2027, que también les invito a compartir, y otros proyectos que hicimos para desarrollar capacidades para la investigación y para la atracción de fondos en investigación. Entonces, estos son algunos proyectos, pero aquí los traigo precisamente porque a través de esos links que ustedes ven ahí, pueden entrar. Todo está en plataformas abiertas, en ciencia abierta, en educación abierta, para que sirva para seguir desarrollando capacidades, amén de que estos eventos hayan tenido un tiempo de duración, se quedan como unas plataformas formativas muy, muy interesantes. Y lo que más me gusta de estos proyectos es lo que pueden ver aquí abajo en la esquina, las instituciones que lo organizamos. Fue la Cátedra UNESCO acompañada de muchas instituciones, de muchas redes, lo que nos permitió pues tener un mayor impacto en estas formaciones. Arquitectura de Horizontes también nos invita a pensar cuáles son las tecnologías que vamos a estar utilizando para llegar a nuestro legado. Y en esas tecnologías tenemos inteligencia artificial y tenemos tecnologías digitales emergentes de muchas formas que nosotros podemos estar haciendo uso de ellas. Finalmente, Arquitectura de Horizontes nos invita a pensar cómo vamos a gestionar cada uno de estos momentos en esos 15, 20 años a través de ese legado que se pretende alcanzar. Y entonces nos invita a pensar en la gestión no solo de recursos humanos, sino también la gestión de los recursos económicos que necesitamos para las acciones. Y entonces esta fue una ejemplificación de cómo lo estamos trabajando desde la Cátedra UNESCO, cómo estamos innovando, cómo estamos trabajando con inteligencia artificial a través de diferentes acciones, pero ahora, para cerrar este momento, yo te invito a pensar a ti, ¿cómo puedes aprovechar esta metodología y crear tu arquitectura de horizontes para plantearte un legado, algo importante que tú quieres dejar en esta tierra, en tu caminar, tu misión, y cómo te vas a acompañar de visualizar y de incidir en contextos, de seguir aprendiendo, de crear comunidad en redes para que se impulse ese legado? ¿Qué tecnologías son las que pueden estar acompañando? ¿A través de qué proyectos? ¿Y cómo vas a gestionar estas acciones? Con eso, pues te
deseo la mejor de las suertes para plantear cada uno de los componentes de tu arquitectura de horizontes donde tú puedes llegar a incidir en estas acciones y crear un algo nuevo, un algo interesante para el presente y el futuro de la educación. Cierro ya esta charla con unas invitaciones abiertas para, para seguir profundizando en el tema de la inteligencia artificial, de la innovación, y te invito a gravitar con la inteligencia artificial integrando siempre procesos éticos de diversidad y de innovación a través de diferentes momentos donde tu foco sea hacia el desarrollar altas capacidades. Apóyate mucho de la interdisciplinariedad. Recordemos que es muy importante siempre estar impulsando el razonamiento ético y la toma de decisiones para promover acciones con inclusión, con diversidad, que nos lleve a hacer un diseño que permita mejorar experiencias humanas. Entonces, esa invitación va unida de otra invitación a que conozcas más oportunidades de inteligencia artificial que están disponibles en la web, en donde tenemos miles y miles de posibilidades y aquí vienen algunas de las que podemos recomendar para explorar catálogos con estas herramientas que tienen muchísimas opciones para que nosotros utilicemos en los procesos formativos. Eh, Finalmente, también te invito a que conozcas unas plataformas abiertas donde hemos incorporado también procesos de inteligencia artificial para impulsar mucho el pensamiento complejo. Y en esas son varias plataformas que hicimos y aquí las voy a ejemplificar, algunas de ellas. Eh, una muy importante, el pensamiento complejo para la resolución de problemas que pasa por el desarrollo de capacidades, de competencias críticas, científicas, sistémicas e innovadoras para buscar nuevas soluciones. Este libro está en abierto y te da oportunidades para diferentes escenarios y niveles educativos donde se puede impulsar el pensamiento complejo. Otra de las plataformas es para el pensamiento computacional y esta es realmente linda porque en el centro está la resolución de problemas de los objetivos de desarrollo sostenible, problemas como el agua, la paz, el cambio climático, la educación, la salud, y entonces nos impulsan en pensamiento computacional a través de trayectorias eh, y con inteligencia artificial. Y esta plataforma también es para incentivar nuevas vías de formación para el emprendimiento científico, tecnológico y social, en donde dentro de la plataforma hemos colocado muchos aspectos de aprendizaje adaptativo con inteligencia artificial y apoyados de recursos educativos abiertos para llevarnos a formarnos en ámbitos tan importantes como nuevas acciones para lo científico, lo tecnológico y lo social. Esas invitaciones de plataforma, ahora te invito a congresos para seguir impulsando y seguir aprendiendo y compartiendo tus saberes. Está abierta ahora mismo la convocatoria del Congreso de Educación Abierta Global que se desarrolla en octubre en el MIT. Y allá en Massachusetts, en el instituto, se va a impulsar y es un evento híbrido, así que ojalá que podamos estar presencial, pero también puede ser a distancia. La convocatoria está abierta. También está abierta la convocatoria para impulsar en otro congreso aquí en Portugal, en Oporto, ecosistemas multiculturales y está abierto para que nosotros podamos enviar nuestras aportaciones. Y para aquellos en posgrado, hay un track especial para estudiantes de posgrado donde pueden compartir cómo van en sus avances. Y realmente es un evento, el team que se hace cada octubre, es un evento pues muy importante que te invito a contemplar. Les decía que en esto de la declaración de Dubái
y la declaración de Dubái que tuvimos en 2024, invitamos a la comunidad académica a que nos compartiera acciones que han hecho sobre educación y ciencia abierta y recién se ha publicado hace 2 días, 3 días, este número especial que te invito a leer y aprender sobre lo que está haciendo el mundo en el ámbito de la educación y la ciencia abierta, con innovaciones que pueden ser luz para lo que estamos haciendo. Y aquellos estudiantes, profesores interesados en escribir en revistas de alto rango, de alto nivel, como Scopus y Web of Science, tenemos abiertas unas convocatorias para compartir saberes sobre sostenibilidad, diseño, innovación, tecnologías. Y estamos aquí acompañados de profesores de Líbano, Sudáfrica, España, Emiratos Árabes y México, en donde les invitamos a compartir artículos. Es una convocatoria abierta que cierra en diciembre del 2026. Otra convocatoria muy importante es una revista rusa en donde estamos tratando de mapear qué pasa en América Latina con la media literacy. Esto es sobre la alfabetización de medios, que es lo que nosotros tenemos en la era de la inteligencia artificial y qué frameworks y qué perspectivas críticas tenemos en América Latina. Y aquí tenemos pues la invitación por parte de los editores de Ecuador, de Emiratos Árabes, de México, para compartir en este llamado que vence el 15 de septiembre del 2026. Y ya por último, les comparto libros que están en abiertos que hablan sobre experiencias de innovación con inteligencia artificial, libros que son muy buenos, por ejemplo, para la formación de investigadores, como este que sacamos recientemente. Hay otro libro sobre estrategias de innovación para ambiente que ojalá que la Universidad Gabriela Mistral lo tuviera en su biblioteca también. Este libro es en físico y digital también, sobre cómo innovar en diferentes ambientes de aprendizaje. Y otros más que hemos estado recientemente, a continuación enuncio libros de acceso abierto que pueden ayudarnos a mejorar las prácticas de digitalización, prácticas de cómo movilizar acciones de educación abierta, en especial cómo lo hicimos en América Latina, y cómo también visualizar nuevas opciones a través de un manifiesto que escribimos para la educación y ciencia abierta, y seguir aprendiendo sobre horizontes vinculados con el desarrollo sostenible. Cada una de estas obras tiene un trabajo interdisciplinar de muchos autores muy fuertes, impulsando acciones de innovación y de prácticas abiertas. Este también acaba de salir sobre un manifiesto para la ciencia abierta. Y este tiene 3, 4 días, que es muy bonito porque impulsa creativamente cómo en el aula nosotros podemos utilizar eh, actividades y estrategias de enseñanza-aprendizaje para impulsar altas capacidades como el pensamiento complejo. Les invito pues a incursionar, son libros abiertos y termino con la misma reflexión con la que empecé, con el viñedo de Baja California, de Valle de Guadalupe, en donde de la misma forma que el resplandor en el cielo nos presenta luces en el horizonte, igualmente nosotros podemos encontrar destellos de oportunidades de inteligencia artificial y nos toca el compromiso de ubicarlos en nuestro presente y en el futuro de la educación. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir y de delinear juntos posibilidades de educación para todos. En este QR pueden ustedes bajar la presentación, en este link también, y lo tienen ahí disponible. Les agradezco muchísimo la invitación para ser parte del maravilloso programa del Magíster en Docencia para la Educación Superior de la Universidad Gabriela Mistral. Muchísimas gracias. Muchas, pero muchas gracias, Soledad, por esta presentación y bueno, también por las múltiples invitaciones que tenemos. Yo creo que no vamos a poder rechazar ninguna, ¿ya?
Bueno, yo creo que tal como señalábamos al inicio, esta clase magistral no solamente nos invitó a pensar o a conocer en los desarrollos que tenemos hoy en día de inteligencia artificial, innovación, educación abierta, sino que a pensar y repensar críticamente nuestro propio rol como docente y como agentes de cambio también. Creo que tu exposición logra justamente eso, como abrir preguntas, tensionar las certezas que tenemos hasta ahora, proyectar nuevas posibilidades para la educación, para una educación que sea más equitativa, más colaborativa. Entonces, en ese sentido, te agradezco muchísimo la presentación. Vamos a dar espacio ahora a un momento de preguntas de algunos estudiantes y algunos docentes que hemos recibido hasta el momento. ¿Ya? La primera pregunta es sobre el rol crítico del docente frente a la inteligencia artificial, ¿ya? Y dice, considerando que al parecer el diferencial ya no es usar o no la inteligencia artificial, sino que más bien poder dirigirla y evaluarla críticamente, ¿cómo se redefine concretamente el rol docente en términos de autoridad epistemológica y de toma de decisiones pedagógicas? Muchas gracias por esa pregunta porque es realmente muy relevante y retadora para todos nosotros. En efecto, el rol en el hoy por hoy no está en duda si se usa o no se usa, sino cómo se usa, cuándo se usa, por qué se usa y cómo nosotros como docentes tenemos ese criterio. El aspecto más crítico que yo daría como respuesta es nuestra formación profesional. Nuestra formación, el desarrollo profesional que nosotros tenemos que tener a lo largo de la vida, siempre los docentes, siempre lo tenemos que tener. Ahora en especial con esta nueva herramienta tecnológica, con este nuevo medio, se nos... eh, se nos vislumbra un reto muy importante en desarrollar nuestras capacidades y nuestras competencias de alfabetización para la inteligencia artificial. Y en ese desarrollo de competencias, pues nosotros tenemos que estar muy preparados, tenemos que seguirnos formando en ello para poder, a través de la formación y la capacitación que nosotros tengamos, impulsar. Entonces sí, nuevos diseños creativos, solidarios, que incorporen la inteligencia artificial con un uso ético, responsable y también buscando mucho el aspecto de la responsabilidad social y de seguir innovando a través de nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje y el rol dentro de esta formación de desarrollo de capacidades de la IA, yo quiero invitarnos a los docentes a seguir pensando que este es un medio como las otras tecnologías que hemos tenido, no es el fin. Entonces, ese aspecto que yo decía de no marcar algo excesivo en el uso de la IA, nosotros como docentes tenemos que seguir impulsando esas metodologías, esas estrategias de enseñanza-aprendizaje de altas capacidades como lo son el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en investigación, la innovación educativa basada en evidencias, estrategias muy nuevas, muy retadoras, aprendizaje basado en retos, ahora que estaba ahí diciéndolo también, para vincularlo con nuestros haceres, nuestra capacitación, nuestra formación y crear esos escenarios que sigan invitando a nuestros estudiantes a desarrollar sus niveles cognitivos de una manera más alta y más comprometida con la sociedad, que es algo que necesitamos muchísimo en el hoy por hoy y en el futuro, que se vislumbra también para todos nosotros. De todas maneras, Soledad, y en ese sentido, acá hay una pregunta también que habla sobre un poco los riesgos versus la innovación, ¿ya? Y un poco se remonta al inicio de tu presentación, cuando tú muestras que, bueno, que los informes dan cuenta de que las grandes empresas todavía no alcanzan niveles altos de seguridad en inteligencia artificial. Entonces la pregunta dice, ¿cómo pueden las instituciones educativas promover la integración de la inteligencia artificial sin caer en una adopción acrítica o riesgosa? Si incluso estas grandes empresas todavía no logran que estas inteligencias artificiales sean realmente seguras.
Sí, muchas gracias. Gracias también por esa pregunta, porque en efecto, todavía estas plataformas no alcanzan los niveles de seguridad que necesitaríamos para hacer un mejor uso de ellos, incluso, ¿no? Los riesgos, como bien se mencionan, hay muchos riesgos en cuanto a la equidad, la transparencia, la privacidad, la responsabilidad. Esos riesgos, las instituciones, los tenemos que considerar para sacar marcos regulatorios, líneas estratégicas que nos ayuden a guiarnos a la comunidad académica, a los profesores, a los estudiantes, sobre un uso ético y un uso más equitativo de lo que nosotros vamos a estar incursionando con estas herramientas. De hecho, lo mencioné durante la charla, el llamado que nos hace la UNESCO a todas las instituciones educativas a crear marcos nacionales e institucionales que nos acompañen en las trayectorias que nosotros vamos a hacer. Esos marcos deben de contrarrestar el uso excesivo, la dependencia excesiva de la inteligencia artificial y tenemos nosotros que tener en esos marcos institucionales aspectos que velen por nuestras características identitarias dentro de cada institución es diferente, las características identitarias que tienen desde su misión y su visión, cada institución, para incorporar ahí estrategias, rutas, hojas de rutas, me gusta mucho el roadmaps, hojas de ruta que nos permitan hacer la inclusión de prácticas de inteligencia artificial que sean inclusivas, que sean éticas, que estén muy centradas en el desarrollo y en las capacidades del ser humano desde las características propias de cada institución. Y lo mismo en las naciones. Es diferente el contexto de Chile al contexto de México, al contexto de Portugal, donde estoy ahora mismo, o al contexto de Emiratos Árabes Unidos. Son diferentes las características nacionales, las circunstancias, las necesidades, las problemáticas que se tienen. Entonces, el llamado que nos hace UNESCO es para delinear marcos dentro de cada institución, respetando lo identitario, su misión y su visión, y también en cada país, contemplando sus características socioculturales que impulsen el desarrollo de sus connacionales. Entonces, esa sería la respuesta hacia ello, ser muy conscientes de los riesgos y ayudar a nuestras instituciones a tener esos marcos, ayudarlos porque en la cocreación es donde se tiene la mayor posibilidad de que esos marcos aterricen en acciones prácticas que lleven hacia la mejora de todos. Muchas gracias. Y tengo una última pregunta que aborda ya como la parte más final de tu presentación, que es sobre el pensamiento complejo, ¿ya? La pregunta dice así, dice, la propuesta de diseñar trayectorias para la complejidad implica un cambio profundo en la enseñanza. ¿Cómo se traduce esto en prácticas concretas de aula y evaluación, especialmente en contextos universitarios tradicionales? Ah, pues muy bonita también la pregunta. Me gusta mucho hablar de la complejidad y del marco de la complejidad, porque precisamente son las instancias, creo yo, donde los profesores, los estudiantes tenemos mayor posibilidad de innovar para desarrollar esas altas capacidades. Cuando nosotros hablamos de pensamiento complejo, hablamos de multilateralidad en la búsqueda de soluciones. El pensamiento complejo ante cierta problemática contempla que es tan diversa y tiene tantas vistas la misma situación conflictiva que nosotros necesitamos abordarlo con capacidades también muy altas. Esas capacidades del pensamiento complejo nos invitan a buscar soluciones para esa problemática aplicando lo que llamamos subcompetencias del pensamiento complejo, la subcompetencia de pensamiento crítico, pensamiento sistémico, pensamiento científico y pensamiento innovador, para impulsar nuevas soluciones hacia ello.
Y cuando nosotros estamos pensando cómo lo integramos en nuestras aulas, en diferentes niveles educativos, y la pregunta concreta era en la educación superior, eh, es ahí donde nosotros tenemos la posibilidad de ver desde el área disciplinar que nosotros y los saberes que estamos tratando de impulsar de acuerdo a los planes curriculares, cómo nosotros podemos fomentar soluciones reales, innovadoras, que se aplique el pensamiento complejo ante ello. Y ya sea que estemos dando matemáticas, física, sociología, cómo podemos contribuir con la solución de problemas. Lo primero que yo invitaría es a pensar en los objetivos de desarrollo sostenible como un pretexto para buscar problemas reales, porque son problemas reales en la Agenda 2030 para todos, y en esos problemas elegir los problemas cercanos que se tiene, por ejemplo, en Santiago de Chile, cuáles son los problemas en México. Yo inmediatamente traigo la seguridad y la paz, por ejemplo, como uno de los problemas más recurrentes en mi contexto. Bueno, pues así cada uno y cómo a partir de esos pretextos, que son reales, los objetivos de desarrollo sostenible, los problemas, impulsar la búsqueda de soluciones con ellos. Entonces lo traes a tu aula, diseñas tu escenario con miras a que se busquen soluciones hacia esos problemas, ya sea creando retos o creando proyectos en tu diseño instruccional para llevarlo hacia el aula y tratando de impulsar esa búsqueda de soluciones. Y es ahí donde estos materiales que acabo yo de presentar, ahí vienen muchos ejemplos de cómo lo podemos llevar a cabo en nuestras aulas, en educación superior, y cómo vamos a presentar como el objetivo de lo que se quiere lograr, con qué contenidos, con qué métodos y cómo lo vamos a evaluar. La evaluación es muy importante en estas nuevas estrategias, y se habla más allá de exámenes o de test o de quizzes, se habla de evaluación alternativa como la evaluación de pares, la autoevaluación, la evaluación externa, por ejemplo, ante una determinada problemática, que los que evalúen son los usuarios que están alrededor de esa problemática, por ejemplo, como evaluadores hacia las respuestas que se está dando por parte de los estudiantes. Entonces, esa es como mi sugerencia para incursionar en nuevos diseños innovadores, tomar problemas reales que tenemos en la Agenda 2030 o en el periódico de nuestro país todos los días, y a partir de eso visualizar e impulsar la búsqueda de soluciones con pensamiento complejo para esa situación. Es ahí donde visualizaría, y que revisen los materiales también que he manifestado por ahí, que están en español. El último que dije, olvidé mencionarlo, está en español y en inglés. En el mismo texto, la primera parte está en inglés y la segunda parte en español, todos en abierto. Muchas gracias, Soledad. Ya estamos, bueno, finalizando esta clase magistral. Quiero agradecerte muy profundamente por tu charla y también por la generosidad de tus respuestas, que, bueno, que enriquecen profundamente la reflexión que tenemos respecto de un tema que es tan relevante y tan actual. Quiero agradecer también a todos quienes nos acompañaron hoy, estudiantes, docentes, autoridades, por la participación, por las preguntas y por la disposición a pensar juntos todos estos desafíos que nos deja tu presentación. ¿Ya? Nos quedamos entonces con una invitación súper clara. Nos dejaste, bueno, ahí varios congresos, no sé, documentos para revisar, para leer, para seguir profundizando. Y nos quedamos con un desafío que es bastante claro, que es no solamente incorporar la inteligencia artificial en nuestros contextos educativos, sino que hacerlo con sentido crítico, con responsabilidad ética y con una mirada orientada también al bien común. ¿Ya? O sea, creo que tal como lo hemos planteado hoy, el desafío no es solamente y no es profundamente un desafío tecnológico, sino que es humano y pedagógico también. ¿Ya? Así que bueno, esperamos que este espacio haya sido una oportunidad para abrir preguntas, proyectar nuevas ideas y sobre todo para seguir construyendo de manera colaborativa los horizontes del futuro de la educación que tú nos mencionabas. Muchas gracias a todas y a todos por su participación y muchas gracias a ti, Soledad. Muchísimas gracias, un verdadero placer, y bueno, con esta invitación nos quedan muchos desafíos que estoy segura que
la comunidad de la Universidad Gabriela Mistral hará sus grandes aportaciones también. Gracias, gracias por esta honorable invitación. Un abrazo Muchas para gracias. todos. Hasta luego. Hasta luego.